Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso que siempre nos trae sorpresas y novedades. Nosotros estamos en el capítulo 12 del versículo 33 en adelante. Habíamos dicho el verdadero tesoro, ¿dónde encontramos el verdadero tesoro? Luego, la exhortación a la vigilancia y a la fidelidad. En el tema anterior, en el curso bíblico anterior de todos los días, estamos reflexionando sobre la exhortación a la vigilancia y a la fidelidad. Es decir, en cuanto que nosotros somos personas atentas a nuestro caminar cristiano, ciertamente que esa vigilancia es para que seamos verdaderamente fieles a la palabra de Dios, seamos fieles a la propuesta del Evangelio. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Esto es entonces lo que nos está ofreciendo y nos está diciendo aquí el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 35 en adelante. Pero este tiempo de espera, lo que significa para Lucas, es un tiempo de servicio. ¿Se dan cuenta? Que aquí, este siervo que está esperando, no es que también se sienta, ya lleva a tomar terereo, a rasgarse o rascarse la panza, sino que refleja un servicio, refleja un empeño, refleja encontrar a Dios en las cosas concretas de un servicio a la comunidad. No se olviden, el aspecto comunitario es esencial en Lucas. Por eso que después en Hechos de los Apóstoles, que tendremos, que es la segunda partecita, el segundo tomo, digamos, desde una elaboración muy interesante de la comunidad puesta al servicio, porque siempre la palabra de Dios se está escribiendo en función de la comunidad. Por lo tanto, es muy posible que al hablar del mayordomo a quien ha puesto el Señor al frente de su casa, se refiera a los propios dirigentes de la iglesia. Posiblemente, entonces, Lucas se está dirigiendo y le está hablando aquí a los que estaban al frente de la comunidad,
pemba apona, pender ayana, anike pejeyate, pen la tendotágina, pen la peñemoya, petenondepe, y catujan guaysha o guatapona aveía, lleva mala o guatapona tajina. Y la misma comunidad. No nos olvidemos, la palabra de Dios siempre se escribe en función de la comunidad. Y por eso esta vigilancia que les pide se traduce en el servicio. Ya esa cara, ese es el mayordomo, ¿verdad? Estén preparados, muy bien, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Bueno, y si el Señor llega a medianoche o antes y los encuentra así, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar, etcétera, estaría ya ahí nomás preparado, ¿verdad? Pero como no sabe, entonces tiene que estar velando, tiene que estar atento. El servicio es indispensable y esencial en este camino de la vida cristiana. Por otra parte, inmediatamente lo que ha podido referirse a los ministros, es decir, lo que está hablando a estos tendotape, los que se ponen delante y van llevando detrás de sí a los demás. Estos ministros de la comunidad luego se aplica a todos los hombres de la tierra. Lucas también es un evangelio muy universal. Es un evangelio para los paganos, es un evangelio para aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. A todos les ha sido confiado un tipo de servicio, ya lo sepan o pretendan ignorarlo. Nadie, aunque quiera ignorarlo, nadie está entonces exento o está fuera de lo que significa el servicio. Todos, incluso aquellos que se dicen paganos. Igual los paganos tienen que estar siempre al servicio también de su comunidad. No podemos decir, no, se pagano, se haya potalaya, posea, porque se anda güero vía y yo misma, se dañe comprometemos ahí la se comunidad en 10, la cenetan 10. No. Todos entramos. El evangelio es universal, pero bueno, aquí respeta también. Si uno dice, no, pero yo no pertenezco a tu iglesia, yo no pertenezco a el evangelio, está bien. No quieras escuchar el evangelio, pero vos sabés que igual tu misión siempre, porque el evangelio te está hablando de una misión universal. Nos toca a todos. A todos les ha confiado el tipo de servicio que le corresponde. Ya lo sepan o pretendan ignorarlo. Algunos saben muy bien, sí, me voy a enforzar y voy a hacer hoy. Otros pretenden simplemente ignorarlo. No, yo no quiero saber nada, no, yo no me voy a comprometer con nadie, con nada. De tal modo que al que más ha recibido han de pedirle cuentas más estrictas. El 12, 47, 48 nos va a después decir esto. El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Qué lindo entonces esto, encontrarnos aquí. Qué lindo es entonces mirar desde un punto central, desde lo álgido, ¿verdad?, de lo que Lucas nos está queriendo transmitir. La vigilante espera siempre es una vigilante acción también. En cuanto estoy esperando, estoy realizando, estoy haciendo. Dios, por lo tanto, no me deja simplemente diciendo, tenés que estar allí vigilando. Nada más que vigilar y con eso basta y sobra. No. El Señor nos pide que nuestra vigilancia sea también una acción para con los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reunió con un grupo de agustinos recoletos. Están en Roma celebrando su capítulo general número 56. Son un tiempo de gracia,
y una oportunidad para la oración, la escucha, el diálogo y el discernimiento. Le preguntaron al Papa cómo hacer una renovación profunda. Él les respondió que aunque sean célibes, están llamados a ser padres. Que todo consagrado, todo religioso, todo sacerdote está llamado, como José, a tener un corazón de padre. Es decir, un corazón inquieto que se desvela por amar y cuidar a los hijos e hijas que le han sido confiados, especialmente a los más frágiles, a los que sufren, a los que no han tenido experiencia del amor paterno. Francisco les insistió en que para vivir esta vocación es imprescindible tener una relación profunda y humilde con Dios. Pero atención, no olvidemos que no podemos ser verdaderos padres sin experimentar el ser hijos del Padre Celestial. No dejemos de acudir a Él cada día con confianza. Él nos escucha los deseos y necesidades de nuestro corazón y nos indica el camino a seguir. Por último, Francisco les invitó a preguntarse qué hacer si algún día no hay más vocaciones a su congregación. Les animó a contagiar su carisma al laicado y confiar en que otras personas lo podrán llevar adelante. Diplomáticos acreditados ante la Santa Sede de todo el mundo se reunieron en la Basílica de San Pedro para celebrar una misa por la paz y escuchar al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El cardenal Parolin ha tenido hoy un mensaje realmente fuerte. Nos ha recordado que todos los hombres y mujeres tienen el deber de ser guardianes de la paz y también ha sido muy claro al decir que, como ha dicho el Papa, esto no es una operación especial, es una guerra. El Vaticano ha condenado la guerra en Ucrania en los últimos días y el Papa ha expresado su preocupación por los millones de refugiados que escapan de Ucrania, enviando a 2 cardenales al país para expresar su cercanía a los que huyen de la guerra y agradeciendo públicamente a los países cercanos por acogerlos, como Polonia. Estamos ayudando a nuestros hermanos ucranianos en la medida de lo posible. Ya hay 2 millones de refugiados en Polonia y cada vez vienen más. La Misa por la Paz fue una oportunidad para que el Vaticano promoviera sus esfuerzos con los representantes de los gobiernos del mundo, reuniendo a los miembros de la comunidad internacional en solidaridad por la paz, incluidos los embajadores de Rusia y Ucrania ante la Santa Sede, que estaban sentados cada uno en las primeras filas. Me alegró ver que el embajador ucraniano ocupaba un lugar privilegiado, a pesar de la orden de protocolo. Me alegró ver que el embajador ruso estaba allí y espero que su gobierno estuviera escuchando los gritos del mundo por la paz en Ucrania. Andriy Yuras llegó a Roma el 3 de marzo. Como máximo diplomático de Ucrania ante la Santa Sede, se ha incorporado inmediatamente en la colaboración con el Vaticano para avanzar en las posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia. Queremos ver el Vaticano, la Santa Sede, como un lugar donde los representantes de ambas partes puedan sentarse a discutir abiertamente cualquier situación y sus consecuencias y cómo alcanzar la paz. Dice que el Vaticano, al no tener intereses particulares, puede ejercer como árbitro para juntar a ambas partes en la misma mesa y espera que Rusia responda a la oferta del Vaticano de mediar en el conflicto. Ucrania está completamente preparada para estar aquí inmediatamente cuando se convoque. Estamos, al igual que la Santa Sede, a la espera de una respuesta positiva de la otra parte, de Rusia. El Papa viajó a la embajada rusa después de que lanzara su invasión, pero el Vaticano dice que hasta ahora Rusia no muestra ninguna señal de entablar conversaciones. Aún así, el nuevo embajador de Ucrania ante la Santa Sede dice estar profundamente conmovido por el apoyo de la comunidad diplomática del Vaticano. El cardenal Angelo Becciu ha defendido su inocencia con tonos vehementes en su primera declaración ante el magistrado que juzga su caso en el Vaticano. Asegura que ha sido víctima de un encarnizamiento mediático sin precedentes, que le han presentado como el peor de los cardenales dentro de una campaña que ha calificado como violenta y vulgar. Becciu fue el número 3 del Vaticano, como sustituto de la Secretaría de Estado. Hoy tenía que declarar por unos fondos entregados a la diócesis en la que se formó, en la isla de Cerdeña, dentro de un proceso con otras cuestiones pendientes. En esta primera declaración ante el juez, después de más de un año de proceso, Becciu ha calificado de acusaciones monstruosas las imputaciones contra él. Pese a ello, ha confesado que el Papa Francisco recientemente ha declarado creer en mi inocencia. El cardenal ha defendido hoy la finalidad caritativa de los fondos enviados a la diócesis de Ozieri, en Cerdeña.
En los próximos meses tendrá que declarar también por la malversación de fondos en una inversión en Londres y por el dinero enviado a Cecilia Maroña, una mujer paisana del cardenal a la que destinó cerca de 500.000 euros para operaciones humanitarias. Ángelo Becciu ha insistido en su inocencia. Asegura que nunca ha malversado un euro de los fondos que gestionó en la Secretaría de Estado del Vaticano. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con el corazón herido, necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees. En tu debilidad
de tu abrigo. Ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de San Lucas. Es el Evangelio de San Lucas. Y ahora en este momento estábamos hablando que la vigilante espera es también con la acción. Tenemos que entrar en esta acción. Tenemos que realizar algo. No es que estamos vigilantes sin hacer nada, sino que tiene que ser una vigilancia activa. Esta vigilancia del reino no es un tipo de servicio como tantos. Su riqueza no es un bálsamo que pasa y lo suaviza todo. Vine a traer fuego a la tierra, dice el Cristo. Su mensaje y su verdad son un cuchillo que separa las mitades de la vida y si hace falta se introduce en lo que el mundo juzga más sagrado, en la familia. Ante el único don que es decisivo, lo demás se vuelve sombra, puro esbozo. Ahora, el labrador vive pendiente de los signos de los tiempos, de tal forma que se encuentra preparado para aquello que no se ha realizado todavía, pero está viniendo. De una forma semejante tienen que vivir todos los hombres con respecto al tiempo salvador del reino. Sus señales ya han llenado nuestra vida. Estamos inundados de presagios. ¿No lo advertimos acaso? Y esto lo encontramos desde el 54 al 56. La interpretación de los signos de los tiempos encontramos nosotros. Dijo también a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces aquí la interpretación de los signos de los tiempos, cómo es que nosotros nos damos cuenta enseguida, pero estamos siempre, ¿verdad?, en vigilancia, porque Yeicuaina, pero estamos esperando, sabemos que vendrá. Así también se refiere al reino de los cielos. Vive pendiente de los signos de los tiempos. Vivimos pendientes de aquello que está viniendo, que no es aún realidad, porque Ina lleva,
o cacuaoina, o pepeñan de yayat. Por lo tanto, es necesario que empecemos a cambiarnos. Por más que el camino no tenga sentido, si no se comprende en función de la meta, es posible mudar todavía. Nuestra realidad no se ha fijado de una forma decisiva. Es tiempo de buscar las paces. Es tiempo de buscar las paces. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, hay que procurar siempre, ¿verdad? Esto sería el diálogo, la paz, ¿verdad? La paz verdadera es la capacidad del diálogo, la diplomacia, ¿verdad? De entrar en este elemento que nos tendría que hacer crecer y nos tendría que hacer llegar a un verdadero acuerdo, un acuerdo entre nosotros, entre las partes. Es necesario, por lo tanto, que empecemos a cambiarnos. Por más que el camino no tenga sentido, si no se comprende en función de la meta, es posible mudar todavía. Nuestra realidad no se ha fijado de una forma decisiva. Es tiempo de buscar las paces, tiempo de conversión. Puede cambiar nuestra actitud, puede mudarse nuestra forma de existencia. El reino está delante y nos lo pide. El riesgo inmenso de la muerte nos rodea y nos enseña que es preciso que no estemos ya desprevenidos. Todo es signo del reino que se acerca o de la vida que se vuelve maldición para los hombres. Aquí, en este resquicio, llama la voz que intenta convertirnos. Desde el capítulo 3, versículos 1 al 5, entonces es una exhortación a la conversión. En ese momento se presentaron algunas personas que comentaron a Jesús el caso de algunos galileos cuya sangre mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él le respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento?
Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino
que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos hablando sobre este evangelio maravilloso, el evangelio de San Lucas. El cardenal Martini decía siempre que este evangelio es el evangelio para los avanzados, es decir, aquellos que conocen lo básico, lo esencial de la propuesta salvadora de Jesús, pero que ahora viene a profundizar. Lucas profundiza con su comunidad elementos que tienen que llevarnos a una vida más comprometida, más auténtica. Entramos ahora desde el capítulo 13, del 6 al 9, sobre la higuera. Está la parábola de la higuera, del versículo 6 al 9. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Si no, la cortarás. La falta de fruto. Jesús que va que busca, no encuentra frutos, entonces aquí una respuesta, una posibilidad. Doikoibea, no produce fruto. Entonces hubo una higuera plantada en medio de la viña. Por años fallaron sus frutos, es decir, no daba frutos. El dueño pensó ya en cortarla y claro, ocupa espacio inútilmente. Y tal parece ser el signo en que se viene a reflejar nuestra existencia. La higuera está representando nuestra propia existencia. Jacoba, tabanda Jacoina. Ya produciba, tabanda ya produciba eve. Se suceden los años vacíos y el Dios de la vida quisiera cortarnos. Pero existe un resquicio de esperanza. Puede darse a la higuera un final y decisivo momento de prueba. Córtala, le dice. Momento decisivo, final y decisivo. Quizá de frutos, si no, habrá que cortarla. Qué interesante, ¿verdad? Se está refiriendo a Israel en ese momento. Va epigopea, lleva.
Sheya Yuma vende apuitepe, Aimema vende apuitepe, Hanapeme engo la fruto. Fíjense que también muchos otros pasajes nosotros leemos de esta manera, o el autor sagrado quiere mostrarlo, no solamente San Lucas, San Juan, el capítulo 5, el famoso que estaban todos estos enfermos bajo el pórtico, dice, 5 pórticos. Todo esto significaba, ¿verdad?, la Torá, estar debajo de la Torá, es decir, estar sometido, entre comillas, a la Torá, a la religión, al judaísmo. Pero miren, ya hacía ¿cuántos años? 48 años que estaba ahí. Y 50, ¿verdad? 38, porque 40 quiere decir toda una generación. Ya un ejemplo de tema a los 40, es decir, a toda una generación. 38 años que estaba allí. Y entonces no produce fruto. Entonces, ese pórtico, esos 5 pórticos, la Torá. Entonces, es una invitación, en realidad, a la conversión. Es una forma de diagnosticarte y de decirte lo que estás haciendo no está produciendo fruto. Entonces eso nos presenta. La higuera parece haber sido una imagen del pueblo de Israel y de sus largos años secos. Sus largos años secos. Aquí también tomando esa imagen, ¿verdad?, del árbol seco famoso, cuando vino el Papa, ¿verdad? Eso fue cuando vino el Papa Juan Pablo II, que causó tanta roncha, ¿verdad? Sobre todo a los que estaban en ese momento, ¿verdad?, en el poder, el árbol seco. Porque ¿cuántos años que estamos aquí con una dictadura? ¿Cuántos años que estamos aquí con este poder? Y mira lo seco que estamos. Pero de eso yo no sé si cambiamos mucho también, ¿verdad? Ahora estamos más secos todavía. Y además de seco, estamos podridos, ¿verdad? Que es peor todavía. Sin embargo, al situarla en este contexto, Lucas se dirige a todos. Todos podemos ser árbol baldío, es decir, árbol seco. Todos podemos ser árboles secos, como esta higuera. Por una parte, estamos llenos de hoja, dice, aparentemente verde, pero sin embargo completamente inútil. Inútil. No producimos, no hacemos nada. Esto podría ser el famoso figuretti. Esta es otra expresión que se utiliza y entendemos muy bien dentro de nuestro contexto. ¿Verdad? Todo lindo, pero no produce lo esencial y fundamental, que es el fruto. Entonces esto nos hace entender incluso como si fuese un bla, 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 ¿verdad? Pero en el momento exacto, en el momento que tenemos que producir ese fruto, en ese momento en que tenemos que dar lo nuestro, sin embargo, no lo hacemos. Aparentemente es verde, pero sin embargo, completamente es inútil. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que nos regala su palabra. Leemos del libro segundo de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey, era un hombre que gozaba de la estima y del favor del Señor, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, unas bandas de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: ven, que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Y así entonces, queridos hermanos, continúa esta historia. Les pido que escuchen, que vayan entendiendo. Pero aquí lo más importante es que Naamán se pone en camino, va y busca la liberación, la curación. Y por una vez lleva, porque no sale Eliseo a atenderlo, no sale a curarlo, solamente le dice: vete, báñate en el río Jordán. Hablando de usted, hoy mo a ellos de que ama a lleva. Pero sin embargo era el signo como el profeta le estaba pidiendo obediencia principalmente. Al final de cuentas percibe que esta era la voluntad de Dios, una cosa sencilla para poder purificarse de su lepra. Es así también, queridos hermanos, que sepamos escuchar al profeta, que sepamos escuchar la palabra de Dios. Cosas sencillas la yerureña de Ñande Yara, pero peñan de ella poana lleva. Ñajenduve Ñande Yara ser obedientes, porque la acción y la consecuencia de lo que nosotros hacemos por obedecer ciertamente es la curación y la salvación que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe,
estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Estábamos diciendo y estábamos hablando del árbol seco, lleno de hojas,
aparentemente verde y sin embargo completamente inútil, no produce frutos. Ahora, la conversión, es decir, la exigencia del reino, hay una exigencia, ¿verdad?, de parte del reino, está llamando a nuestra puerta. Pudiera parecer que el reino es cuestión de administración, de conversión humana. Pudiera pensarse que se consigue por medio de las obras, es decir, que nosotros podemos conseguirlo personalmente y vamos adelante y nosotros lo hacemos y todo es desde el nosotros. Pero aquí nosotros miramos algo más. Pudiera pensarse que se consigue por medio de las obras. Pues bien, lo más importante que las obras sean, por más urgente que parezca la llamada a la conversión, es preciso tener muy en cuenta que el reino es don de Dios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el reino es un don de Dios. Desde ahí tenemos que entenderlo. Desde ahí tenemos que mirarlo. Es un perdón que nos ofrecen sin que nunca podamos merecerlo. Perdón que nunca verdaderamente nosotros podríamos merecerlo. De eso hablarán los versos que siguen, ¿verdad?, a continuación, de una forma bien amplia y bien general. Es interesante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos mirando, Jesús, decíamos ante su pasión, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo, habíamos dicho, desde ese capítulo 12, como esa fuerza, ¿verdad?, y ese deseo tenemos que realizar, como quisiera ya que esté ardiendo, quiere decir que mi palabra haya tomado fuerza, arder, quemar, cambiar, transformar, hacer que las cosas sean diferentes. Y aquí Jesús entonces, por lo tanto, se presenta como signo de contradicción. Si estábamos diciendo que está quemando, ¿verdad?, que está renovando, entonces ahora viene este signo de contradicción. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz en la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Les digo que he venido a traer la división. Y si Jesús trae la división, entonces no es porque quiere que nosotros nos dividamos, no nos entendamos. Vamos a decir nosotros, ¿acaso tú no eres el rey de la paz, el rey de la armonía, el que nos llama al amor? Bueno, aquí lo que te está diciendo el fuego que abraza, el fuego que quema, la división quiere decir contra todo aquello que nos hace mal y que nos lleva por un mal camino. Entonces es la guerra al pecado, es la guerra al pecado, es la guerra a todo aquello que nos divide como comunidad. Eso sí, cuando Él dice vengo a traer división, está diciendo que la fuerza de su presencia sí o sí nos interpela. Porque San Lucas o ella cañandejina ñandere sape aje y ñande ko ape pende aputepe etamba iba ia pepe japana pepe mbo desaparecer con amba ego la umía o continuaron a oír pende aputepe hina diga tu moyo y la peya pomba eve. Esto es el mal. Estas son las consecuencias del mal que nos acechan continuamente, ¿verdad? Las consecuencias del mal que están presentes y ante esta situación nos llama a esta conversión, nos llama a esta decisión, nos llama a tomar el toro por las astas, no dejar pasar las cosas, sino que ser exigente consigo mismo es la disciplina, ¿verdad? La conversión, que es la exigencia del reino, está llamado a qué cosa, está llamando a nuestra puerta. La conversión nos está llamando continuamente. Ya cambiaque, ya yapoque, ya ñepiambaiteque. Pudiera parecer que el reino es cuestión de administración, de conversión humana. Pudiera pensarse que se consigue por medio de las obras. Pero bien,
por más importantes que las obras sean, por más urgentes que parezcan, la llamada es siempre una llamada a la conversión. Es preciso tener muy en cuenta que el reino de Dios es don de Dios. Es un don que nos ofrece sin que nunca podamos merecerlo. Qué lindo todo esto, queridos amigos. Vamos a seguir pidiendo al Señor que nos acompañe, que nos ayude y que nos fortalezca siempre en nuestro camino del seguimiento de Cristo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.